Estimados, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a resolver una estructura, en este caso una viga hiperestática con sección variable, donde el tramo BC es el tramo de sección constante. En este tramo la viga es de 30 por 40 centímetros, 30 de base y 40 de peralte. Y en el tramo AB la viga tiene una cierta variación lineal, va desde el punto A hasta el punto B, de 60 centímetros de peralte hasta 40 centímetros de peralte. Y luego tenemos pues una carga distribuida constante de 6 toneladas fuerza por metro. Vamos a usar como método de solución el método de las fuerzas, teniendo en cuenta dos redundantes que hacen isostática la estructura o la viga. ¿Okay? Ahora, esto de las redundantes vamos a verlo ahora mismo. Bien, las redundantes son todas aquellas fuerzas que hacen isostática la estructura, en este caso la viga. Ahora, por ejemplo, si tenemos nuestra viga, ¿cuáles serían las fuerzas que hacen isostática a esta viga? Cuando nos referimos a estructuras isostáticas, estamos indicando que son estructuras que pueden calcularse mediante las ecuaciones de la estática, es decir, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos con respecto a un punto igual a 0. ¿Okay? O sea, tengo tres ecuaciones. Bueno, tendríamos también una ecuación adicional, que es la ecuación de la rótula, ¿no? Es una ecuación, digamos, especial. ¿Okay? Pero en este caso, como no tenemos ninguna rótula en la viga, por tanto no lo vamos a usar. Es decir, solamente tenemos tres ecuaciones de la estática para poder calcular mi estructura. Dentro de la estructura yo tengo tres reacciones. ¿Okay? Tengo tres reacciones en este apoyo y también tengo tres reacciones en este apoyo. Es decir, tengo 6 reacciones, es decir, 6 incógnitas. Y de las ecuaciones de la estática solamente puedo tener 3. O sea, tengo 3 incógnitas que no voy a poder resolver mediante la estática. Es por eso que usamos el método de las fuerzas. Entonces, con respecto a las redundantes son aquellas fuerzas que hacen isostática la estructura, en este caso la viga. ¿Qué pasaría si yo conociese estas fuerzas? ¿Okay? Las reacciones en C. Yo conozco las reacciones en C, pues yo puedo calcular toda la viga. Porque tengo 3 ecuaciones y tengo 3 incógnitas que en este caso son las reacciones en el punto A. Así que yo podría calcular fácilmente estas reacciones si es que calculo estas primero o si yo conociera esas reacciones. Si yo estoy indicando esto quiere decir que estas reacciones que yo tengo en el punto C serían unas redundantes. ¿Por qué? Son fuerzas que si yo las conozco, entonces hacen isostática la estructura, porque si son conocidas ya automáticamente todo esto sería isostático, ¿no? Ya puedo calcular las reacciones en A. Entonces esas son las reacciones, son todas aquellas fuerzas que hacen isostática a la estructura. Entonces, lo que indica el método de las fuerzas es que nosotros tenemos que reemplazar esas reacciones con un valor unitario, ¿ok? Es decir, por ejemplo, yo hago esto y le colocamos un valor de x1, la primera redundante, por ejemplo por acá, x2, la segunda redundante, y por acá un momento llamado x3, la tercera redundante. ¿Okay? Es decir, si yo conozco x1, x2 y x3, la estructura se hace isostática, por tanto serían 3 redundantes. Ahora pasa algo bastante particular. Por ejemplo, si ustedes pueden recordar un poco sobre su curso de resistencia de materiales, podríamos indicar lo siguiente. En este curso de resistencia de materiales siempre, por lo menos yo recuerdo que es bastante común este tipo de ejemplos de un elemento bien potrado, por ejemplo con una cierta carga axial llamada por ejemplo Q. Si yo tengo esta estructura yo puedo calcular las reacciones en A y las reacciones en C, por lo menos las axiales, pues, ¿no? Esto es parte del tema de deformaciones axiales o elementos cargados axialmente, ¿ok? Digamos, esto es una longitud A y esto es una longitud B. Entonces, yo puedo calcular esas reacciones axiales. Ahora mismo no lo voy a calcular, pero ya ustedes pueden revisar los libros de resistencia de materiales para que vean el cálculo de este tipo de estructuras. Siempre RA y RC están en función del valor de Q y en función de los valores de A y B. Es decir, por ejemplo, puedo indicar que esto es un lambda 1 por Q. Esto es un lambda 2, donde lambda 1 y lambda 2 dependen de las distancias A y B. Y siempre va a pasar eso. Este es un ejercicio bastante conocido en el curso de resistencia de materiales. Por favor, sería bueno que lo puedan revisar. E incluso en el mismo canal de YouTube tengo algunos videos sobre elementos cargados axialmente. Ahí lo pueden revisar. Ahora, ¿qué pasa con esta redundante? X2. Es más, aún más, ¿qué pasa con este valor de AX?
yo puedo indicar, ya, AX es igual a X2. Sí, pero como no hay ninguna carga axial externa, es decir, no hay ninguna carga axial como esta, ¿correcto? Entonces, directamente podemos decir nosotros que X2 es igual a 0. No hay reacciones axiales, por lo menos en esta viga. Si yo tuviese una carga axial, sí habría AX y sí habría X2. ¿Okay? Pero en este caso no lo tenemos, por tanto X2 es igual a 0. Entonces es así que solamente nos vamos a quedar con X1 y X3. ¿Okay? O sea, la reacción vertical y el momento. Ya saben que, les indiqué anteriormente que esto es igual a una unidad. Así lo vamos a calcular, ¿ok? Ese es el procedimiento del método. Indicar que las redundantes son iguales a una unidad. Esto ya no va. Para no tener muchas variables dentro de la viga, voy a borrar directamente el valor de X2. Ya sé que es igual a 0, ¿correcto? Y a este X3 voy a colocar directamente X2. Es decir, vamos a quedarnos con esas dos fuerzas, una fuerza vertical y un momento. Entonces ahora sí entendemos por qué vamos a usar dos redundantes en la viga. ¿Está bien? Para el método de las fuerzas vamos a usar unas pequeñas expresiones bastante sencillas también, no se preocupen. Principalmente lo que vamos a calcular ahora mismo son algunos coeficientes, ¿no? En este caso, por ejemplo, delta 1,1, delta 1,2, triángulo 1P y los demás. Por supuesto que al inicio nosotros hemos indicado que X1 y X2 son valores unitarios, ¿bien? Pero es la forma del método de calcular. ¿Está bien? Al final, obviamente tiene un valor numérico que es distinto a 1, pues, ¿no? Donde triángulo 1P es esta integral, ¿okay? M1 por MP, E por I, diferencial de X. Lo mismo para triángulo 2P. Luego, lambda 1, lambda 2, 2, lambda 1, 2 también tienen estas expresiones. También vamos a calcularlo, donde lambda 1, 1 es M1 por M1 sobre EI, diferencial de X. Es lambda 2, 2, M2 por M2 sobre EI, diferencial de X. Obviamente M2 por M2 es igual a M2 al cuadrado, ¿ok? Y luego lambda 1, 2 es igual a simplemente integral de M1 por M2 sobre E por I, ¿ok? Nada más. Y ahora para la sección variable sí hay que tener en cuenta la siguiente geometría. El primer valor de X, como lo vamos a calcular nosotros, va a ser de la siguiente manera. Es decir, vamos a dividirlo la viga en dos tramos. El primer tramo, el tramo BC, y luego el tramo BA, ¿ok? O también CB y BA. Donde el valor de X primero varía en BC o en CB desde C hasta B, es decir, X varía de 0 a 4. Y luego el valor de X para el segundo tramo, el tramo BA, varía desde B hasta A, pero partiendo desde el punto C, es decir, varía desde 4 hasta 6. Pero considerando y teniendo en cuenta de que el tramo BA es un tramo de sección variable, por lo tanto la inercia también varía, pero esto es bastante sencillo de calcular. El valor de X parte desde el punto C hasta una cierta longitud o una sección dentro del tramo AB. Ok, acá está el tramo AB, acá tenemos una sección, tenemos un peralte que es variable, okay, le hemos llamado nosotros HX. Luego haciendo geometría y trigonometría podemos encontrar el valor de HX. ¿Okay? Esto simplemente es cuestión de relación de triángulos, nada más, ¿correcto? Esto ya no es nada de cálculo de análisis estructural. Esto es trigonometría y geometría básica. Obviamente encontramos las inercias de esos tramos. Del tramo constante CB, la inercia es 30 por 40 al cubo sobre 12. Y del tramo variable, de sección variable, el tramo AB o BA es 30 por H al cubo sobre 12. Luego vamos a ver algunos esquemas para el método de las fuerzas. El sistema de redundantes, eso ya lo hemos indicado. El sistema de redundantes son las fuerzas que hacen isostática la estructura. ¿Cuáles son esas fuerzas? Son X1 igual a 1, la reacción vertical en C, y luego X2 igual a 1, el momento en C. Saben que estas dos fuercitas, X1 y X2, hacen isostática la estructura. Lo que nosotros ahora vamos a calcular son las ecuaciones de momento para cada uno de las redundantes. Lo que tengo que hacer es primero sacar las fuerzas externas. En este caso, si yo saco la única fuerza externa, que es la carga distribuida, me quedo con esta viga, y dentro de esa viga voy a colocar primero mi redundante X1, una a una, es decir, primero X1 igual a 1 y luego calculo pues el valor de M1, pues, ¿no? M1 bastante sencillo, simplemente es 1 por X, y esto se mantiene constante pues en el tramo BA también. Tengo un corte en el tramo dentro del tramo BA, el valor de M1 va a ser igual a X también, ¿okay? Porque no hay ninguna carga adicional, solamente tenemos X1, si partimos desde C obviamente. Luego vamos a la redundante X2, X2 igual a 1,
ya no coloco ninguna carga externa y luego calculo los momentos, ¿no? El momento M2. Simplemente M2 sería igual a -1 y eso se cumple para todo esta longitud, o sea, tanto para el tramo CB como para el tramo AB. Luego calculo el sistema primario. El sistema primario es aquel sistema donde yo saco mis redundantes y me quedo solamente con las cargas externas. En este caso, si yo saco estas dos redundantes, acá no me queda nada, me queda como si fuese una viga en voladizo, y luego coloco la carga externa que yo tengo por acá. Es decir, todas las cargas. En este caso, como solo tengo una carga externa distribuida, coloco solamente esa carga. Con esto que simplemente calculo el valor del MP. MP es el momento o las ecuaciones de momento para el sistema primario. Y nada más, simplemente calculo esto y obtenemos pues el momento MP es igual a -3x al cuadrado. Luego vamos al cálculo de los coeficientes. Primero, ¿qué es el delta 1,1? Simplemente la integral, ¿okay? La integral de M1 al cuadrado sobre E por I diferencial de X. Ahora, el valor de M1, recuerden que está en dos tramos, en el tramo constante CB y en el tramo variable BA. Es por eso que tenemos dos integrales. La primera integral es de 0 a 4, que es el tramo constante. M1 es igual a X, o sea, M1 al cuadrado sobre E por I. La inercia también es constante. Más la integral del tramo BA. En este caso, el valor de X varía de 4 a 6. M1 al cuadrado, que es X al cuadrado sobre E por I, pero la inercia en este caso es variable. Y así para los demás coeficientes obtenemos todas estas integrales y obviamente hay que calcularlas. Y luego, obviamente, lo reemplazamos en las ecuaciones donde intervienen los valores de x1 o las redundantes x1 y x2. Recuerden que x1 es la reacción vertical y x2 es el momento en ese punto también. Ahora, algo también interesante e importante. Si estos valores son positivos, esto quiere decir que las reacciones o las redundantes van en el mismo sentido que hemos indicado al inicio. Por ejemplo, la redundante x1, al inicio lo indiqué una fuerza vertical hacia arriba, ¿okay? Si por ejemplo, si este valor hubiese sido negativo, no quiere decir que esté mal, simplemente la reacción no va hacia arriba, sino va hacia abajo. Luego algunos esquemas finales, por ejemplo, tengo la viga, tengo las fuerzas o redundantes que he calculado, que obviamente tienen un valor numérico. Entonces, obviamente, si ustedes tienen esto, pues la viga ya se hace isostática. Es decir, ya puedo calcular las reacciones en A. Esto lo calculamos simplemente con estática simple, nada más, ¿no? Momentos con respecto a un punto igual a 0. Y luego, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, con eso obtenemos esos valores. Luego podemos realizar una comparativa usando una aplicación móvil. Por ejemplo, esta aplicación móvil yo la suelo usar bastante en los cursos y en los videos también, porque me parece una aplicación bastante interesante y bastante sencilla de usar también. Es muy intuitiva. ¿Cómo podemos calcular nosotros este tipo de viga de sección variable en este tipo de aplicaciones donde obviamente no hay esa opción de calcular o graficar o modelar una viga de sección variable? Simplemente pues partiendo la viga en tramos más pequeños. En este caso, si yo divido el tramo AB en 5 partes, obtengo lo siguiente. Cada partecita tiene una longitud de 40 centímetros y lo que hago yo simplemente es, en vez de calcular o tener esta viga de sección variable, coloco simplemente una viga como si fuese de sección constante, ¿okay? Considerando o teniendo en cuenta siempre este peralte constante para el primer tramo. Luego considero este peralte constante, luego este peralte constante y así para los demás tramos. Obtengo esta viga como tipo escalonada, podríamos llamarlo así. Obviamente esto sí lo podemos calcular directamente en cualquier aplicación. Simplemente esta viga tiene una longitud de 40, 40, 40, 40, 40 y esta viga grandota tiene una longitud de 4 metros. Y con eso pues obtenemos una representación esquemática de esta viga, ¿no? Miren, acá está. Viga 1, viga 2, viga 3, viga 4, viga 5 son de sección constante. ¿Sí? Y obtenemos los valores de las reacciones y los momentos. Y luego, ¿qué pasa si esta viga, también el tramo BA, lo dividimos en 10 partes? O sea, en más partes. ¿Qué pasaría? Obtenemos esta viga, estos esquemas y estas vigas más pequeñitas. Por tanto, es posible de que el cálculo sea un poco más afinado, ¿no? Como lo tenemos por acá. Miren, acá tenemos 10 vigas, 10 partes. Y si ustedes se dan cuenta, tanto la reacción como el momento son bastante más parecidos. Por ejemplo, el momento en A, miren, acá tengo el momento en A, 24-28, por acá tengo 24-37, la reacción vertical 19-52 y por acá tengo 19-504. Luego por acá tengo el momento para el tramo dividido en 10 partes, tengo 24-35, un poco más acercado, ¿no? Y luego la reacción 19-51, un poquito más acercado también. Es decir, si nosotros hacemos la división, por ejemplo, en 20 partes, seguramente obtengamos algo mucho más aproximado a estos valores que son calculados de forma manual.
¿correcto? Entonces, esta es la forma en cómo uno puede calcular, o una opción para calcular este tipo de vigas de sección variable usando el método de las fuerzas. Bien, espero que les haya gustado el video. Recuerden dejar sus comentarios y nada, nos vemos en la siguiente presentación. Chao.